Muchas bendiciones, queridos hermanos, jóvenes señoritas, a todos y cada uno de ustedes les saludo con la paz del Señor. Siguiendo con la serie Tobías, vamos a seguir nosotros, ¿no? Aprendiendo una lección más en esta ocasión. Esta lección pertenece a la serie Caminando con Jesús y esta serie fue preparada por el reverendo Jorge Julca, pero es un gozo compartir desde este material con todos y cada uno de ustedes, ¿no? Discipulado, Plan Tobías. Así que en esta ocasión nos toca la lección 4, ¿no? Cuarta lección, la iglesia. Y bueno, ahí quiero mostrarle un concepto que la Biblia habla, es que la iglesia somos las personas, ¿no? Las personas. Nosotros no podemos pensar que la iglesia es el edificio, el templo donde nos congregamos. Ese es el lugar para ir a adorar al Señor, pero nosotros, las personas redimidas por la sangre de Cristo, que vivimos bajo su gracia, ellos y ellas somos la iglesia. Así que entonces, un poco ahí le estoy dando el enfoque, ¿no es cierto?, de lo que tenemos que entender sobre el término iglesia. De ahí que, ¿no? La iglesia no solo es una organización, sino un organismo con vida. Así que tenemos que tener claro eso nosotros, ¿no es cierto? Entonces avanzando con lo que tenemos en esta ocasión, ¿no es cierto? Y por eso ahí les adelantaba a ustedes, ¿no? Y dice, la iglesia es el grupo de personas que que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. O sea, tú tienes a Cristo como tu Salvador, entonces tú eres la iglesia del Señor. Donde los creyentes en Cristo Jesús se reúnen, ahí está la iglesia del Señor. Pero nuestra comprensión, nuestra mirada está muy condicionada con el edificio, con el templo, ¿no es cierto? Ahí donde nos reunimos y pensamos que esa es la iglesia. Bueno, así nos hemos habituado, pero sin embargo tenemos que aprender que en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, el término iglesia se refiere a las personas. Y ahí viene, ¿no?, la palabra eclesía, que significa reunión, reunión de aquellos que han sido llamados. Eso es, entonces, por eso tenemos que ir aclarando. Ahora la Biblia habla y nos presenta muchas figuras, ¿no es cierto? Muchas figuras toma la Biblia para explicarnos lo que es la iglesia. Las figuras nos ayudan a responder a dos preguntas importantes. Por ejemplo, antes de responderlas, ¿no? Las figuras, por ejemplo, la iglesia es la novia de Cristo, por decir, la esposa, son figuras para explicarnos lo que es ese grupo, esa reunión de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Ahora, hay dos preguntas en relación a lo que es la iglesia. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿No es cierto? ¿Quiénes somos? Entonces, esta pregunta nos habla de nuestra identidad, ¿no es cierto? ¿Quiénes somos? Somos el pueblo redimido por Dios. ¿Mm? Si tú te haces una pregunta individual, ¿quién soy? ¿No es cierto? Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, perdonada por el poder del Espíritu Santo y por la muerte de Jesucristo el Señor. Eso eres, hijo de Dios, pueblo de Dios. Eso nos lleva con nuestra identidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra tarea? Esa es la otra pregunta que nosotros tenemos ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Para qué estamos aquí
en esta tierra nosotros, ¿no es cierto? Entonces ahí al menos tienes un par de pasajes bíblicos que nos hablan y que nos muestran, ¿no es cierto?, nuestra tarea, nuestra función, ¿no es cierto? El primero, específicamente, el primero, Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, dice de una forma concreta y clara, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Así que, mira, ¿cuál es nuestra tarea? Ser luz, ser sal. Y luego continúa el pasaje y dice, ¿no es cierto? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino para que alumbre a los que están en casa. Así alumbre vuestras buenas obras, no, así alumbre vuestra luz, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que nuestra tarea, a la luz de Mateo, es ser sal y ser luz, ¿no? Eso es lo que tenemos que ser los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, porque somos la iglesia del Señor. Pero también allí en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, dice lo siguiente, ¿no? 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mira, hermano, mira, hermana, lo que está diciendo la palabra del Señor, que en primer lugar habla de quiénes somos, ¿no? Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pero ¿cuál es nuestra tarea? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para eso estamos. Eso es lo que somos y eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Cierto, en otro tiempo estábamos lejos del Señor, pero ahora ya no. Ahora estamos en Cristo, ahora somos el pueblo de Dios. Ese pueblo que tiene que ser luz y sal, usted personalmente, ¿no es cierto? De eso nos está hablando. Así que entonces tenemos que nosotros meditar seriamente, ¿no? En estos pasajes y en lo que nos están diciendo estos pasajes bíblicos. Ahora, en el transcurrir, en el desarrollo de la iglesia, el apóstol Pablo enseñó que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta es la figura más representativa que nos habla la Biblia, ¿no? En relación a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 4 y 5. Dice allí, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué tremendo. Aquí nos está diciendo que somos muchos miembros, pero hacemos el cuerpo. Y bueno, cada uno tiene una función. Mira, entonces, todos los miembros nos necesitamos los unos a los otros. Eso es lo que está diciendo. Efesios 5:23 dice, ¿no? Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, Él es el que nos redimió y por lo tanto tenemos que estar sujetos siempre a Jesucristo el Señor. En 1 Corintios 12:12 dice la palabra, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Qué manera de comparar, ¿no? A la iglesia con el cuerpo. Está comparando. O sea, Pablo está usando nuestro cuerpo para hablarnos de cómo tiene que ser y cómo es la iglesia, nosotros como grupo, como una congregación, ¿no es cierto? ¿Cómo tiene que entenderse la iglesia? El cuerpo se usa aquí para descubrir, ¿no es cierto?, cómo debe funcionar la iglesia, cuál debe ser su organización y cómo tiene que estar funcionando con un propósito definido. Eso es lo que implica. La iglesia como Cristo es una figura universal que trasciende toda cultura y nacionalidad. El apóstol Pablo toma esto para enseñarnos a nosotros que cómo tiene que estar delineada, encaminada la iglesia del Señor. Estos son los pasajes que hemos revisado ya. Así que entonces, usted, todos los que tienen a Cristo en el corazón, los que son salvos y son perdonados, ellos son la iglesia del Señor. Así que donde estamos, siempre estará presente la iglesia del Señor. Así que tomemos en cuenta entonces algunas de las particularidades y características de la iglesia del Señor. En primer lugar, ahí, la iglesia está formada por miembros y todos son diferentes entre sí. Claro que sí. Así como en nuestro cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo es completamente distinto y diferente. ¿No es cierto? Entonces, eso nos tiene que hacer entender a la iglesia de que en la iglesia todos somos diferentes entre sí. No somos iguales, ¿no es cierto? Claro que sí, esa es una gran verdad. Y eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 14. ¿Qué dice? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Qué manera de mostrarnos con tanta claridad lo que tiene que ser nuestra comprensión de la iglesia del Señor. No podemos nosotros, ¿no es cierto?, dejar de lado esta explicación que nos da la palabra de Dios. Somos muchos, ¿sí? Pero somos un solo cuerpo. Así como en nuestro cuerpo hay tantos miembros, pero nuestro cuerpo jamás está dividido. Todos funcionan juntamente. Así que entonces, además, dice el versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, pero están unidos. Ah, por eso, ¿no? Usa esta figura Pablo para mostrarnos que la iglesia siempre tiene que estar unida y tiene que haber unidad. Hay varios miembros, pero todos son diferentes el uno al otro. Claro que sí. ¿Se imagina? ¿Se imagina usted, joven señorita, hermano, hermana, un cuerpo humano formado únicamente por ojos y manos y bocas nada más? ¿Cómo sería un cuerpo así? Entonces, realmente en nuestro cuerpo hay armonía y justamente esa armonía es la que tiene que existir en la iglesia, en ese grupo, en esos hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesucristo. Así también, ¿no? Es la iglesia del Señor. Somos varios miembros y no hay dos iguales, sino que cada uno es diferente a la otra, pero ahí estamos en unidad. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Así que eso es lo que tenemos que entender. La iglesia no es un lugar de grupos y bandos que están peleando, oponiéndose. No, la iglesia es una, aunque cada miembro es diferente. Así que eso es lo que tiene que estar claro en nuestra vida, comprendido, ¿no es cierto? No podemos nosotros hacer oídos sordos de esta gran verdad que nos está comunicando la palabra del Señor.
la iglesia está formada por varios miembros y que todos son diferentes los unos de los otros. Claro que sí, y eso debe quedarnos claro en nosotros. Yo no tengo que ser igual al otro, ni tengo que envidiar lo que el uno es o lo que el otro no es. No, pero todos ahí hacemos el cuerpo. Realmente en nuestro cuerpo la armonía está en la diversidad. Claro que sí, somos diferentes, pero tenemos que estar unidos, ¿no es cierto? Claro, un solo cuerpo, así como somos nosotros, ¿no es cierto? Y eso es importante comprender. Un segundo aspecto, la iglesia está formada por diferentes miembros, pero cada uno tiene su particularidad y su función. Claro que sí, ¿no es cierto? Entonces ahí 1 Corintios capítulo 12, 15 al 19 dice, ¿no? Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueron un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? En otras palabras, lo que está diciendo es, ¿no? Que si solamente fuese uno, entonces ya no existiría el cuerpo. Nuestro cuerpo pues tiene y funciona bien porque cada miembro tiene una función, algo que tiene que hacer. El ojo para ver, el oído para oír, la boca para hablar, ¿no es cierto? Las manos para hacer, los pies para caminar, el corazón para darle vida a todo, nuestra existencia, de eso está hablando. Del mismo modo, en la iglesia, cada miembro tiene que cumplir con una función. Es diferente, tiene una particularidad, sí, pero tiene una función diferente también. El ojo tiene su función. De igual manera, las orejas, los pies, ¿no es cierto? Y cada miembro es necesario. No todos hacen las mismas cosas y eso es lo que tenemos que entender nosotros. No podemos mirar, ¿no? De otro modo, la iglesia no estaría bien, aunque esas cosas han pasado y no han sido de mucha ayuda en el crecimiento y en la marcha, en el desarrollo de la iglesia que es usted y yo, ¿no es cierto? Ahí. No todos hacen lo mismo, sino que cada uno tiene su tarea en el cuerpo de Cristo. Claro. Entonces tu pregunta sería, ¿no? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? Y esto tiene que ver con algo elemental, esencial. ¿Cuál es el don que tenemos que poner en servicio en la iglesia? A ver, ¿cuál es tu don espiritual? Entonces ahí Dios no ha dado un solo don a todos, no, cada uno tiene un don diferente y por esa cuestión y por esa verdad tenemos que nosotros comprender. Y si tienes un don, tú tienes una función, tú tienes una particularidad. Dios te ha dado una tarea diferente a ti. No es que todos hagan una misma cosa, sino entonces, ¿dónde estaría la diferencia de los miembros y cómo la iglesia como cuerpo tiene que funcionar? Yo creo que es muy importante que comprendamos esto, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un tercer elemento, y el tercer elemento pues nos habla a nosotros de qué. Dice, los miembros en el cuerpo de Cristo se necesitan los unos a los otros. Entonces yo no puedo decir que no necesito de mi hermano, de mi hermana, ahí del adulto, del joven, del niño. No, nos necesitamos los unos a los otros. Eso es importante que comprendamos nosotros en la iglesia, que somos nosotros, que es usted y yo, todos los que tenemos a Cristo en el corazón. 1 Corintios 12, 21 al 22, mira lo que dice. Si el ojo puede decir a la mano, no, ni el ojo, perdón, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más
necesarios. Así que entonces nadie está por demás en la iglesia, ni nadie sale sobrando. No, mis hermanos. Así que comprenda estas verdades. No, entonces, ¿qué significa? Que nos necesitamos entre nosotros y tenemos que ayudarnos, tenemos que guiarnos, tenemos que, ¿no es cierto?, apoyarnos los unos a los otros. Esto es la gran verdad. Nos necesitamos entre nosotros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Claro, el ojo solito no puede existir, necesita de los demás cuerpos. Ni el pie solito puede existir, necesita de los otros miembros del cuerpo. Así mismo sucede, así mismo tiene que pasar en la iglesia. Es fundamental reconocer que todos somos necesarios e indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Claro, nos necesitamos. ¿No? El corazón, aunque es tan importante el corazón, pero solito no existe. No existe, necesita de los demás. Entonces, esa es una gran verdad que tenemos que comprender en la iglesia y como iglesia del Señor, nosotros. Usted, mi hermano. Así que entonces tú necesitas del otro. El joven necesita del adulto, el adulto necesita del joven, el niño necesita de los demás. Y bueno, esa tiene que ser la comprensión que tenemos nosotros de la iglesia, ¿no es cierto? Ahora, en otro elemento que todavía tenemos aquí adelante, ¿no es cierto? ¿Qué está diciéndonos a nosotros? Y bueno, los miembros en el cuerpo de Cristo son solidarios unos con otros. ¡Qué lindo! Los cuerpos, no, perdón, los miembros en el cuerpo de Cristo son solidarios unos con otros. Esto, ¿qué está diciendo 1 Corintios 12, 25 y 26? Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué lindo. Esa es una gran verdad. A ver, cuando tú te lastimas, una parte de tu cuerpo, no importa sea la mano, yo qué sé, a la altura de la costilla, o el pie, o el muslo, no importa, tal vez el hombro, pero si te lastimas una parte de tu cuerpo, ¿qué pasa? Afecta a todo el cuerpo. Todo el cuerpo está mal, ¿no? Incómodo. Ah, eso es lo que tenemos que comprender. En la iglesia pasa lo mismo. Si uno de los hermanos, de las hermanas, hace algo indebido, eso afecta a toda la iglesia. Y si uno hace bien, tiene logro, y eso también afecta, y entonces todos pueden gozarse también. Eso es lo que tienes que comprender. No es asunto de que algunos dicen por ahí, yo hago y listo, no, no afecto a nadie. No, mentira, afectas. Siempre afectas. Por eso, hermanos, como cuerpo de Cristo, los miembros tienen que ser solidarios. No tiene que ser, esto es importante. No puedes decir, a mí que me importa. No puedes hacer oídos sordos, ¿no es cierto?, de los demás. Necesitamos ser solidarios e identificarnos con las necesidades, los fracasos y los triunfos de los otros. No podemos nosotros andar, ¿no?, en esa actitud de el que me importismo. No, queridos, no, mis hermanos, eso no está bien, no está dentro del concepto de iglesia que nos da a nosotros la palabra de Dios. O si no, dime vos, digamos el pie se ha tropezado y se ha lastimado una uña en tu cuerpo, pero el resto de tus miembros dice, ¿a qué me importa? Él se estará lastimando. ¿Dice eso? No. Entonces, esa es la comprensión que Dios nos quiere mostrar a nosotros de lo que es la iglesia y de lo que somos nosotros como pueblo de Dios. No existe
la posibilidad de que parte de nuestro cuerpo esté caído y enfermo, mientras que otra parte esté eufórico. Eso no es una comprensión de la palabra. No. Nuestro cuerpo, si se va a gozar, todo el cuerpo. Si se va a estar mal, eso afecta el cuerpo. Por eso, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia y que somos la iglesia, tenemos que pensarlo bien para no dañar, para no causar malestar, no a la iglesia, sino más bien tenemos que ser cada uno de nosotros motivo de gozo, motivo de euforia, motivo de alegría. En la iglesia se aprende a caminar juntos. No hay otra manera, querido hermano, hermana, querido joven, querida señorita, ¿no? La iglesia es el cuerpo, pero Cristo es la cabeza. Tenemos que todos sujetarnos a Cristo, que es la cabeza, y nosotros funcionar como cuerpo unidos siempre para la gloria del Señor. Esto es genial y maravilloso, queridos hermanos. Ahí, ¿no? Ya ahí, 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios 5:23 dice, ¿no? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Debemos comprender que como cuerpo tenemos un solo propósito. Eso es importante, eso es una responsabilidad de cada miembro de la iglesia, de la congregación de Dios. Como cuerpo tenemos un solo propósito, obedecer a la cabeza, ¿no?, de la iglesia, que es Jesucristo, y edificar el reino de Dios. Y no podemos nosotros olvidarnos de esto nunca, mis queridos hermanos. Así que tomemos en cuenta estas grandes verdades que nos muestra a nosotros, ¿no?, esta lección, esta enseñanza. Así que volvemos a las preguntas iniciales. ¿Quiénes somos? Nuestra identidad. Somos la iglesia. No somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Usted es, yo soy, todos somos la iglesia del Señor, redimido por la sangre de Jesucristo. ¿No es cierto? Somos una comunidad de creyentes que hemos depositado nuestra fe y confianza en Jesucristo el Señor. Eso es lo que somos. Eso es lo que tiene que identificarnos. Segundo, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra misión. ¿Cuál es? Nuestra misión es reconocer que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Debemos honrarlo y debemos vivir para Él, ¿no es cierto? Y bueno, y justamente como parte de nuestra misión, tenemos que proclamar, edificar el reino de Dios, ¿no?, de nuestro Señor en todo lugar, en donde estemos. No podemos nosotros descuidar esa gran tarea. La Biblia nos enseña que no es posible ser parte de la iglesia del Señor sin pertenecer a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. Si tú quieres pertenecer a ella, Cristo tiene que vivir en tu corazón. Tú tienes que tener a Cristo y entonces serás miembro del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Este es el punto de contacto y de ingreso que tenemos que reconocer nosotros mientras vamos, ¿no es cierto?, siguiendo a Jesucristo el Señor. Así que es necesario una vida cristiana en comunidad. Tenemos que andar como hombres y mujeres que pertenecemos al cuerpo de Cristo, cumpliendo con nuestra función, manteniendo nuestra particularidad, reconociendo que nos necesitamos los unos a los otros y que todos estamos sujetos bajo Cristo, porque Él es la cabeza. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Que Dios nos bendiga, sigamos adelante, creciendo siempre en el Señor. Bendiciones.